Perfecto. Muchas gracias, Ángel, por la invitación. Pues más que polémica, yo quisiera crear un poquito con esas pláticas, pues vaya conciencia, pues, de qué fue lo que sucedió, qué fue el tren que nos arrolló. Y vaya, les preparé una pequeña presentación para ustedes, para que normen criterio, ¿no? Sobre todo porque pues, nosotros ya en cierta medida ya traemos algo ya fijo en nuestra mente, pero no quisiera bajo ninguna circunstancia contaminarlos a ustedes con nuestras ideas, sino que al final de la presentación, muy pequeñita, por cierto, ustedes lleguen a una conclusión de por qué se hizo todo esto. Realmente aquí la situación es tener una diferencia entre lo que es la emergencia o la contingencia sanitaria. En eso redunda realmente todo. Aquí su servidor, pues obviamente la expectativa de esto, pues no es convertir esto en un tema de 3 horas, pues por supuesto que no, sino este es material de apoyo para ustedes, con mucho gusto se los preparé, pero básicamente es la idea, qué es una contingencia y qué es una emergencia, porque creo que ahí está la principal diferencia en lo que nos enfrentamos en estos meses. Para empezar, hay que ver cuál es la definición. Creo que al final vamos a llegar a este mismo tema en cuanto que la contingencia sanitaria no es otra cosa más que, bueno, algo que se está provocando, ¿ok? De hecho, la misma definición lo dice, es una posibilidad. ¿Posibilidad de qué? Pues posibilidad de enfrentar un problema de salud pública. Entonces, cuando hablamos de una contingencia, es, oye, pues es que en caso de que suceda o en caso de que venga, ahí viene la pandemia. Por ejemplo, ahorita que en China otra vez volvieron al confinamiento y en Shanghái están vueltos locos con el confinamiento ahorita con la variante B2A, pues hablamos de que una contingencia entonces es algo probable, algo que va a venir, ¿ok? Mientras que la emergencia es algo que ya está. Estamos en una emergencia ahorita actualmente. Pudiéramos decir que en México estamos en emergencia, pues habría que repensarlo porque ya estamos en 2 quincenas, esta es la segunda quincena que estamos en verde en todo el país y pareciera ser como que ya no estamos en emergencia, pero aparentemente sí seguimos en ello. Entonces es una situación de peligro real. Entonces creo que en esa definición ya podemos hablar de muchísimas cosas, ¿sí? Pero ahora, ¿qué es lo que dicen? Pero si hablamos de una emergencia sanitaria, ¿sí? Emergencia sanitaria, la Ley General de Salud, LGS, la Ley General de Salud, ¿sí? Pues no proporciona una definición. Únicamente menciona la palabra emergencia en 5 artículos. Son esos que están viendo ustedes en pantalla. Y en el 356 de la Ley General de Salud lo menciona como una emergencia sanitaria. Y ahí está la definición. No ocupo leerla, ¿no? Es material para ustedes. Pero esto nos da a entender entonces que el Consejo de Salubridad General la nombra emergencia sanitaria, pues más por una definición que venga en la misma Ley General de Salud, sino por una decisión de gobierno. Por eso lo decretó de esa manera. Porque entonces, si nos vamos a una contingencia sanitaria, pues no hay una definición. No hay en la Ley General de Salud. No hay una definición de contingencia sanitaria. Entonces, siendo así, entonces no había de dos sopas. Aquí nada más había para el Consejo de Salubridad General denominarla emergencia. No podían bajo ninguna circunstancia denominar la contingencia porque no está el término en la Ley General de Salud. Siendo así, entonces no había opción. El problema es que la Ley General de Salud choca con la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué? Porque la Ley Federal del Trabajo sí menciona la palabra emergencia sanitaria. Aquí están todos los artículos donde lo menciona. ¿Sí? Menciona emergencia sanitaria. Y el acabose es el artículo, este que parece que abajo, como voy a quitar yo aquí, ahí está. Vean cómo el 132 de la Ley Federal del Trabajo menciona las obligaciones de los patrones. Cumplir con las disposiciones en casos de emergencia sanitaria que fije la autoridad competente. Aquí no había fijado ninguna emergencia sanitaria. Lo había fijado, bueno, sí lo había fijado como una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Entonces, ¿tengo que cumplir? Pues tengo que cumplir. Pero vean cómo dice, así como proporcionar a sus trabajadores los elementos que señale dicha autoridad para prevenir enfermedades en caso de declaratoria de contingencia sanitaria. Entonces, a ver, Ley Federal del Trabajo, pues ponte de acuerdo, ¿no? Me estás aventando los dos conceptos, me estás aventando emergencia sanitaria, me estás aventando el concepto de contingencia sanitaria. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya estoy hecho más bolas que nada, ¿no? Por una parte, la Secretaría de Salud me dice que es una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, y por otra parte, tu Ley Federal del Trabajo me hace entender como que es un sinónimo. Ahí está, 132 obligaciones de los patrones. Bueno, pues para acabarla, entonces estoy en una hecho pelotas, ¿no? Ahora, ¿qué hago? Bueno, si nos vamos a diferentes definiciones, por ejemplo, de la Enciclopedia Jurídica de la UNAM,
donde nos hace la referencia pues a emergencia, contingencia, nos vamos a otras definiciones en otras esferas jurídicas de otras leyes, sobre todo el tema de la fuerza mayor. Si nos vamos incluso a las definiciones de la Real Academia de la Lengua Española, no me detengo en ellas porque es para ustedes. Creo que al final vamos a llegar exactamente al punto inicial que platicábamos al inicio. Contingencia sanitaria es algo que viene, mientras que la emergencia es algo en lo que estamos. ¿Ok? Y de ahí entonces viene todo el problema. Pero me regreso a la filmina principal, que es esta de aquí. ¿Pago o no pago? ¿Hay sustento para ambas partes? Por supuesto que hay sustento para ambas partes. ¿Por qué hay sustento para ambas partes? Porque si me voy por una contingencia sanitaria, estos artículos me dan el sustento para una contingencia. ¿Sí? Aquí están. ¿En qué me voy a basar? Me voy a basar en el decreto de la autoridad sanitaria. No me puedo basar en ella porque si me baso en ella es una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor y no encuadra en la contingencia de estos artículos. Entonces, si no lo encuadro como una emergencia, pues me queda claro que esto de no pedir aprobación, lo agarro y lo meto a la basura. Entonces, jamás va a ser una contingencia. ¿Sí? Pero si me voy al tema de la autoridad sanitaria porque decretó una emergencia, entonces me voy a estos artículos donde me pide que sí tengo que pedir permiso o tuve que haber pedido permiso. Y mientras tanto, tuve que haber pagado los salarios de los trabajadores. ¿En cuál me inclino yo? Yo en lo particular, yo Aurelio Espinosa, ¿ok? Viendo el esquema así como está, si me voy por los términos que utilizó la autoridad sanitaria, te diría sin lugar a dudas que esto es una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Y entonces tendría que aplicar estos artículos, sí tendría que haberle pedido permiso a la autoridad, tendría que haberle pagado los salarios normalitos de los trabajadores durante todo el tiempo de la suspensión, pero lo que hubiera provocado esto definitivamente hubiera provocado el quiebre de muchísimas más empresas de las que quebraron anteriormente. ¿Sí? Porque imagínate, ¿qué empresa aguanta estarle pagando a los trabajadores durante todo el tiempo que llevamos sin trabajar y sin producir? Entonces, esta es una decisión económica. Entonces, si me voy al tema legal, te diría, sin duda, esto es una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, porque así lo determinaron las autoridades sanitarias. Sin embargo, ¿qué hizo la mayoría? La diferencia, pues, entre el ser y el deber ser. ¿Qué hizo la mayoría? La mayoría se fue por una contingencia sanitaria y se sustentaron en estas tres. ¿Qué va a suceder? Esto va a terminar, ya hay muchos juicios promovidos, esto va a terminar en la corte. La corte va a tener que hacer una interpretación. Me queda clarísimo que si sigo una interpretación gramatical, esto va a ser una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Si tuviste que haber pedido permiso, si te vas a una interpretación gramatical, pero si te vas a una interpretación funcional, es decir, de hacer funcionar la norma, me queda clarísimo que se van a decantar en un momento dado por esta situación de que no requieres aprobación o autorización. Porque esto es lo que hace funcionar la norma para no quebrar las fuentes de trabajo. Es esto, declararla una contingencia. Pero habría que ver entonces que la composición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ahorita actualmente está muy cargada a la 4T. Entonces, ahí está el tema. Entonces, no creo que se le vaya a echar encima a los trabajadores, porque esto sería echarse encima a los trabajadores. Entonces, sí, por sí, ahora que tuvimos la situación de cobrarle a los trabajadores los créditos y embargarle parte del salario, el mismo López Obrador salió y dijo, no, ¿qué están haciendo? Los mismos de su partido que habían dicho que sí. Entonces, ¿tú crees que se vaya por una interpretación funcional, o sea, hacer funcionar la norma y decantarse por una contingencia sanitaria sería lo adecuado? Tristemente te diría que creo yo que la posibilidad es mayor a tratarlo como una emergencia sanitaria. Interpretación gramatical y si tú quieres interpretación sistemática, porque el sistema de donde vino la norma es el sistema salud.